Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Capilla de Fe. Soy su servidor, Pastor Luis Mancebo. Soy pastor de la Potomac Conference y trabajo en las iglesias de Virginia Beach y Península. En esta ocasión vamos a estar hablando del tema Jesús, Redentor Divino. Les quisiera invitar para que inclinemos el rostro y oremos antes de comenzar a analizar la palabra de Dios. Padre, gracias por esta oportunidad. Tú eres el dador de la Biblia, tú también eres el dador del Espíritu que nos inspira y nos enseña tu palabra. Por favor, Padre, enséñanos, ayúdanos a aprender de ti en esta ocasión, en Cristo Jesús. Amén. Muchas personas tienen conceptos diferentes acerca de Jesús. Muchos piensan en Jesús como un gran hombre, como un gran revolucionario, como un gran filósofo, como alguien cuyo estilo de vida era digno de admirar. Pero, ¿es eso suficiente? ¿Es esto suficiente para obrar salvación en la vida de los hombres? Han habido muchos grandes hombres en el mundo, en la humanidad. Pero lo más importante es, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién Él es para ti, querido amigo, querido hermano? ¿Quién es Jesús para mí? La palabra de Dios dice que Jesús es el verbo de Dios. En el libro de San Juan, en el capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice que Jesús estuvo en el principio con Dios, estuvo en la creación con Dios. Él es un participante directo de la creación del mundo y del universo. También la palabra de Dios, en 1 Corintios 15:3, dice que Jesús fue muerto por nuestros pecados. Él fue muerto por nosotros. Para la redención de pecados se necesitaba la muerte de un Dios. Por lo tanto, Jesús murió como Dios para darnos a nosotros la redención de nuestros pecados. Él también, de acuerdo a Hebreos 12:2, dice que Él es el autor y consumador de la fe, el que se sentó a la diestra del trono de Dios. Y de acuerdo a Colosenses 3:11, la palabra de Dios dice que Jesús es todo y en todo. Y San Juan 6:35 nos dice que Jesús es el pan de vida. En una ocasión, mientras Jesús estaba con sus discípulos, parece que Él también estaba bien intrigado. Él quería saber lo que sus discípulos pensaban acerca de Él. Y Él comenzó con la siguiente pregunta. Eso está registrado en el libro de San Mateo, capítulo 19, versículos 16 y 17. Y les pregunta, ¿quiénes los hombres piensan que yo soy? Algunos dijeron, unos creen que Elías, otros creen que Juan o alguno de los profetas. Ahora Jesús le fue directamente a ellos y les preguntó, ¿y ustedes quién cree que es el Hijo del Hombre? Pedro, respondiendo, les dijo, yo creo que tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y mi pregunta para esta ocasión, ¿quién tú piensas que es el Cristo? Yo quisiera que vayamos al libro de Isaías, al capítulo 9 del libro de Isaías, al versículo 6. Y vamos a comenzar. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Así como hemos visto, el nacimiento de Jesús estaba predicho por los profetas desde hace tiempo, de que Jesús iba a nacer de una virgen y estaba predicho hasta el nombre del niño que había de nacer. Pero yo quisiera también que vayamos al libro de Miqueas, al capítulo 5, versículo 2 del libro de Miqueas, y leamos por favor. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. No solamente estaba predicho el nacimiento de Jesús, el nacimiento virginal de Jesús, sino que también estaba predicho el lugar donde Jesús iba a nacer. De acuerdo a la historia,
Hoy la mayoría de cristianos en los países cristianos donde estamos viviendo, conocemos la historia del nacimiento de Jesús. En el tiempo navideño las personas celebran el nacimiento de Jesús y sabemos que nació en Belén de Judea. Pero también es importante saber que dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El nacimiento de Jesús fue el nacimiento de un Dios, de un eterno Dios. Fue el nacimiento, fue Dios hecho hombre, fue la encarnación de Dios. En el libro de San Juan, capítulo 7, versículo 46. En el versículo 46 del capítulo 7 de San Juan, la palabra de Dios dice: los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Una cosa importante acerca de Jesús son sus enseñanzas. No solamente que era proféticamente anunciado su nacimiento, no solamente que él era eterno, sino que sus enseñanzas demostraban las enseñanzas de un Dios. Este hombre hablaba, ellos decían, como alguien que tiene autoridad. Ellos estaban acostumbrados a ver hablar, a escuchar hablar a seres humanos, a personas que no tenían esa conexión con Dios, porque Jesús no solamente era Dios hecho hombre, sino que en su vida en la tierra él mantenía una conexión estrecha con el Padre. Pero hay algo también más importante, muy importante acerca de Jesús. El libro de San Juan capítulo 8 versículo 46 y Hebreos 7:26 son los versículos que vamos a leer a continuación. Y vamos a ver lo que nos dicen las Escrituras. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? También en el libro de Hebreos capítulo 7 versículo 26, la palabra de Dios nos dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aquí la palabra nos está hablando de Jesús, nos está hablando del carácter de Jesús, nos está hablando de la vida de Jesús, nos está hablando del testimonio de Jesús que estaba de acuerdo con sus enseñanzas. A pesar de que las personas que vivían en el tiempo de Jesús, específicamente puedo decir los dirigentes religiosos de la época, ellos no aceptaban a Jesús porque él había nacido en una condición humilde. María no era de aquellas de las personas que reinaban ni gobernaban en su época, era una humilde muchacha de aquella época. José, un humilde carpintero. Así que ellos no aceptaban a Jesús por la condición de Jesús. Pero nosotros vemos en la vida de Jesús, ellos no tenían nada que decir de Jesús porque el testimonio de Jesús, las enseñanzas de Jesús testificaban que era Dios hecho hombre quien estaba conectando el cielo con los hombres. Yo quisiera también que vayamos al libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Una ocasión, mientras viajaba en el centro de una ciudad capital, en algún lugar en el mundo, escuché una conversación. Habían dos señoras que conversaban, estaban sentadas en asientos que estaban contiguos, y la conversación comenzó de esta manera: sí, estoy haciendo algunas dietas de salud, y son muy buenos los libros que he recibido. Me enseñan muchas cosas. ¿Y de quién recibió usted ese material?, le preguntó la otra señora. Lo recibí de parte de los adventistas del séptimo día. Ellos son muy buenos hablando de salud y de esas cosas. La otra señora sintió las mismas cosas. Y entonces ella dijo: sí, es verdad. Esas gentes son muy buenos en salud, en la manera en que ellos enseñan, la manera en que ellos presentan los conceptos de salud. Es muy interesante. Yo también he aprendido mucho de ellos. Así la conversación continuó, y cuando escuché a las señoras hablar, yo me acerqué
sentí que estaban hablando de mí, de los míos, estaban hablando de la iglesia, estaban hablando de cosas que yo he vivido y he respirado desde mi niñez. Así que me metí, introduje en la conversación, comencé a hablar con ellas. Y entonces le dije, sí, con que usted ha aprendido de los adventistas del séptimo día. Y entonces la señora continuó hablando. La otra señora que le estaba preguntando, ella interrumpió. Es verdad, ellos tienen muchas cosas acerca de salud, pero hay algo que yo no estoy de acuerdo con ellos. Dice la señora que profesaba otra religión, que no necesito mencionar desde aquí. Ella dijo una cosa que no me gusta de los adventistas. Entonces yo dije, bueno, si es una sola cosa, no hay problema. Vamos a ver qué es. Y ella dice, es que ellos creen que Jesús es Dios. Cuando ella me dijo esto, yo le pregunté, y entonces, ¿por qué tú piensas que Jesús no es Dios? No es Dios. Y ella comenzó a explicarme. Y comenzó a explicarme porque Jesús simplemente era un hombre bueno. Él estaba en comunión con Dios, pero que Jesús no era Dios. Era como un ser menor que estaba aquí en la tierra tratando de enseñar al mundo, pero que Él no es Dios. Y entonces me vino la idea de Isaías, capítulo 9, versículo 6, lo que leímos anteriormente. Un hijo nos es nacido, aquel hijo que fue dado y el principado sobre sus hombros. No significa que solamente Jesús era un príncipe, pero también dice, y será llamado su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es un hombre y entonces también se va a llamar Dios fuerte. Cuando los judíos ponían un nombre, no estaban poniendo un nombre solamente porque tenía un sonido lindo. Ellos estaban pensando en que el carácter del niño, como la función que iba a desarrollar, tendría que ver con el niño, así que y con el nombre del niño. Por esto, cuando la Biblia anuncia a Jesús, cuando los profetas consienten esto acerca de Jesús, cuando el mismo Dios inspira al profeta hablándole de Jesús, ellos sabían, Dios sabe, el mundo debe saber que no se estaba hablando del nacimiento de un niño común, se estaba hablando de la encarnación de Dios hecho hombre. Un niño nos es nacido, aquel cuyo principado está sobre sus hombros. Y su nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Usted no solamente encuentra a Dios a Jesús en un príncipe que va a regir y que va a regir con justicia el mundo venidero el cual predicamos, pero usted también puede encontrar en él un consejero. En los momentos difíciles de la vida, por las situaciones por las que usted puede estar pasando ahora mismo, en cada momento cuando tú piensas que ya no hay más esperanza, que todo está oscuro delante de ti, por favor, dirige tu mente hacia Jesús, pregunta consejo hacia Él. Él conoce, Él sabe cómo dar consejos, Él sabe cómo guiarte, Él sabe cómo instruirte, Él sabe cómo ayudarte, Él es el gran consejero. Pero no solamente es consejero, Él no solamente es consejero, Él también es Dios fuerte. No solamente es Dios, es fuerte, y es un Dios fuerte que te ama. Es admirable, consejero, Dios fuerte. No importa tus circunstancias, Él te llevará en sus brazos, Él te va a ayudar. Si sientes que estás desmayando, piensa en Él. Pero también la palabra de Dios dice que Dios es Padre eterno. Es Padre eterno. Los padres terrenales pasan. Hace algún tiempo atrás tuve que viajar a mi país para ver a mi padre. Era un hombre fuerte antes, pero lo estaba viendo en una cama, desgastado. Ya no era el mismo, estaba muriendo. Y quien era mi padre terrenal, ahora está muerto. Pero hay algo que me consuela, es que no estoy huérfano. Tengo un padre, y tengo un padre que es eterno. Y ese padre es Jesús. Ese padre es Dios, Jesús, Dios hecho hombre.
Y eso llena mi vida de esperanza, porque Jesús, mi Dios, es Padre eterno. Y ese mismo Dios fuerte, ese mismo consejero, ese mismo Padre eterno, es también príncipe de paz. Yo no sé los conflictos que hay en tu corazón. Yo no sé si a veces te acuestas en la noche y sientes que la cama se hunde debajo de ti. No puedes dormir, te volteas de un lado hacia otro, tratando de conciliar el sueño, pero pareciera no tener remedio. Y a veces cuando llega la noche oscura, pareciera una pesadilla para ti antes de ir a la cama, porque tú sabes que va a ser una noche más de problemas, de conflictos, sin dormir, de desesperación. Yo te voy a conducir a Jesús. Yo quisiera que tú pongas tus ojos en Jesús, porque Él es el príncipe de paz. Él puede darle a tu corazón la paz que solo un Dios, que solo Dios puede dar. La paz que solo Cristo Jesús puede poner en tu vida. También la palabra de Dios nos dice algo interesante. En el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 30 y capítulo 12, versículo 45. Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Y el que me ve, el que me ve, ve al que me envió. También en la palabra de Dios nos está diciendo aquí que Jesús era uno con el Padre, porque Jesús es Dios. A veces los seres humanos nos es difícil entender el asunto de la Trinidad. Aunque son tres personas diferentes, un solo Dios en uno, en propósito, en amor, en acción. Dios el Hijo, Dios el Padre. Una de las formas en que se manifiesta aquella unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fue en el momento del bautismo. Ahí vemos las tres personas de la Trinidad en el bautismo de Jesús. Es cuando Jesús sube de las aguas y aparece una señal, una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma que desciende del cielo. Una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Ahí fueron donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se unieron al inicio de esta misión de Jesús. Dios en tres personas, Dios hecho hombre, Jesús, el representante del carácter de Dios. También en la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3, y Colosenses 1, 15 y 16, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Él, dice Colosenses 1, 15 y 16, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Podemos ver cómo aquí presenta a Jesús como el que sustenta todas las cosas, como el creador de todas las cosas. Aquí vemos a Jesús como el mismo sustentador de la vida, la misma imagen de Dios. Yo no sé, porque muchas personas que leen la Biblia pueden solamente creer que Jesús es un simple personaje histórico, un simple filósofo, un hombre con buenas ideas, cuando la Biblia
textos tras textos, nos puede testificar, decir, explicar que Jesús es el mismo Dios, la imagen de Dios. En Hebreos 1:6, la palabra de Dios también nos dice lo siguiente. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y en el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Como podemos ver, la palabra de Dios nos dice que Jesús fue adorado como Dios. Los que conocemos los 10 mandamientos, podemos saber que uno de los mandamientos específicos es que no debemos adorar dioses ajenos, que no debemos hacernos imagen de nada, que no sea ni que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Así que si la Biblia autoriza la adoración de Jesús como Dios, es porque Jesús es Dios y debemos adorarle porque Él es Dios. No importa de lo que popularmente se diga, la palabra de Dios confirma versículo tras versículo que Jesús es Dios y que debe ser adorado como Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3, nosotros también encontramos lo siguiente, que quisiera por favor que leamos juntos. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Solo Cristo puede hacer lo que Dios hace: sentarse en el trono de Dios, purificar pecado, perdonar pecados. Jesús es Dios. La Biblia testifica de que Jesús es Dios. Y los que hemos tenido una conexión estrecha con Él, podemos saber que también nos hemos conectado con Dios. Y que Dios en nuestras vidas, Jesús en nuestras vidas, es la esperanza de gloria. Dice la palabra de Dios en los versículos que leímos que Él es sustentador. Él es el sustentador del mundo. Él es el sustentador de nuestras vidas. Él es el sustentador de la fe. En el libro de San Juan, capítulo 1, versículos 14 y 18, la palabra de Dios nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio, dice San Juan 1, 14 y 18, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es la representación. Jesús es la representación de Dios en la tierra, porque es Dios en la tierra. Es la conexión del cielo con la tierra. Pero cuando vemos la palabra unigénito en la Biblia, la expresión que se traduce para unigénito es monogenes, que significa único en su especie. Es el único en la historia de la humanidad que al mismo tiempo de ser hombre también es Dios. Es Dios hecho hombre. Dios dio a su único Hijo, a Jesucristo, al mundo, para que se haga hombre, viva como hombre y nos redima de la plaga del pecado. En la palabra de Dios, en Colosenses 2:10, quisiera volver por favor con estos versículos. La palabra de Dios dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hay una pregunta que yo quiero hacerte. ¿Qué es Jesús para ti? De acuerdo a lo que ha conocido de Jesús, ¿qué es Él para ti?
En una ocasión la palabra de Dios dice, en San Juan capítulo 17, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tu felicidad en la vida cristiana, tu felicidad en este mundo, la vida eterna es solamente garantizada por un conocimiento de Dios a través de Jesucristo, por un conocimiento experimental de Dios. Jesús fue aquel que resucitó los muertos, que purificó el templo, que perdonó pecado. Él es el que tiene las llaves del infierno y de la muerte. Jesús es Dios y Él también tiene el poder para transformar tu vida. Si has andado la vida entera escondiéndote de Él, o tal vez tratando de aprender de Él superficialmente, te voy a implorar, te voy a aconsejar en esta ocasión que lo busque de Él y trátalo de una manera diferente. Trátalo como Dios, adórale como Dios, sírvele como Dios, búscale como a Dios. Haz de Él tu consejero, haz de Él tu Dios fuerte, haz de Él tu Padre, haz de Él tu amigo. Adórale, que Él sea el motivo de tu alabanza y adoración. Haz de Cristo lo principal en tu vida. Pídale a Él que entre a tu corazón y tú vas a ver que Él puede dar la paz que solo Él puede dar. Yo quiero que inclinemos el rostro. Señor Jesucristo, gracias. Gracias porque yo sé que tú estás dispuesto a trabajar en la humanidad y en cada corazón. En esta ocasión te voy a pedir que toques nuestros corazones y nos ayude a tener un concepto más claro de ti. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Querido amigo, busca a Jesús. Búscale de corazón. Escudriña las Escrituras. Busca su presencia. Permite que Jesús viva completamente en tu vida. Invítalo en las noches, en el día, en tu trabajo, cuando manejas. Permite que Él sea contigo. Que Dios te bendiga.